colegas jóvenes. Sí, sí se ve, hija. Gracias, Minerva. Sí se ve. Ok, a ver, se ve la pantalla en amarillo, ¿sí puede ser? Sí, ya se ve. Ok, gracias, Araceli. Eh, mm, este otro punto, no este otro punto, vamos a pasar a la otra unidad, que es la unidad 4, ya, gracias, iPhone, dice ahí. Vamos a pasar a la otra unidad que habla sobre la comunicación. Puede ser que ustedes sí hayan hecho tal vez alguna especialidad en comunicación. El anterior diplomado, en el anterior grupo tenía un comunicador igual. Quiero empezar esta unidad porque esta es otra unidad. Habíamos terminado con la unidad 3 que habla sobre la negociación y la mediación en realidad. Y vamos a entrar a otra unidad que es la parte de comunicación. En la parte de la comunicación quería empezar con esta frase, ya, que dice, ¿no? De Stephen Covey. Hay un libro que ha escrito este señor, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero en ese libro está esta frase, ¿no? Que dice, muy poca gente escucha con la intención de entender, solo escuchan con la intención de responder. Me acuerdo de Hannah Fernández. Hannah Fernández igual en su libro sobre el sueño, digamos, sobre el sueño habla sobre esta frase, ¿no? Entonces, a veces tenemos un ritmo acelerado en nuestras actividades y corremos, ¿no? Contra el tiempo. Y a veces no escuchamos eh, con con la intención de entender a la otra persona, sino con la de responder, ¿no? Y es un elemento clave, digamos, en la comunicación. Y este tema de comunicación es transversal porque lo vamos a utilizar en la negociación, en la conciliación, en la mediación, lo vamos a utilizar en cualquier entorno, ¿no? Entonces, yo diría, no transversal, pero se aplica a todas las áreas, ¿no? Les voy a dar un punteo sobre la comunicación constructiva, creo que es, ya. La comunicación en la resolución constructiva de conflictos, digamos, ¿no? Ahí dice, ¿no? La comunicación en la transformación de conflictos. Entonces, la unidad 4 habla sobre eso, ¿no? Sobre la comunicación en la transformación de conflictos. El contenido que vamos a desarrollar va relacionado a una parte introductoria, la etimología y concepto, algunos elementos de la comunicación, las funciones de la comunicación, los tipos de comunicación, la comunicación verbal, no verbal, la escucha activa, que es clave, digamos, en cualquier situación de negociación, de conciliación, el lenguaje corporal, ¿no? También el arte de preguntar, el arte de responder, son libros, o sea, para cada punteo es un libro entero. Pero yo resumí las partes más importantes entonces, pero los libros los tienen ahí. Son 31 o 32 libros que les pasé y esos libros son realmente interesantes, ¿no? Es buen material. Entonces, también habla sobre la mentira y la comunicación no violenta, ¿no? Que es lo que se quiere llegar más o menos para construir la paz, finalmente, ¿no? Construir la paz y transformar el conflicto. Eso es lo que se apunta más o menos. Entonces, mm, continuando, eh, también hay otra frase, sigo con una frase, manera de introducción, y a esto, manera de introducción, lo que no se comunica no existe, dice, ¿no? Gabriel García Márquez. Lo que no se comunica no existe. Y bueno, algún otro autor decía, ¿no? He llegado a la conclusión de que todo comunica y es imposible no comunicarse. Todo lo que nosotros hacemos, cómo movemos la cabeza, cómo movemos las manos, cómo guiñamos el ojo, ¿no? Cómo movemos. Existen 6 tipos de sonrisa supuestamente, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos comunica, ¿no? Eh, También, por ejemplo, podemos decir que hablando nos comunicamos, obviamente, ¿no? Hablando nos comunicamos, pero el hecho de que no nos hablen también nos comunica algo, ¿no? Entonces, no hay nada que no comunique, ¿no? Si yo les muestro una imagen, ayer les mostré una imagen y ya les comunicó algo y ustedes le pusieron título, ¿no? Estaba revisando algunos títulos interesantes, algunos también bastante reales, digamos, ¿no? Una negociación obligada, no sé qué pusieron.
Entonces, la imagen también comunica. Bueno, y a manera de introducción la manera de manera de introducción, podemos decir, a esta unidad, eh, podemos mencionar, digamos, de que el desarrollo de una negociación, el desarrollo táctico de una negociación, se funda en tres pilares fundamentales, ¿no? El tema de la negociación, también en la conciliación podría ser, pero además es en la negociación, pero se fundamenta en tres pilares bastante esenciales. La primera siempre va a ser la comunicación, ¿no? Si no hay buena comunicación, imposible llegar a una negociación, ¿no? Entonces, o imposible llegar a una mediación, ¿no? Porque todos nos comunicamos, ¿no? Las flechitas les mostraba hace rato de quién, si del mediador se comunica con una parte, con otra parte. Todo eso fluye a través de la comunicación en realidad. Entonces, un pilar esencial es el tema de la comunicación, ¿no? Otro podría ser, digamos, la persuasión también, ya cuando eres conciliador tal vez, ¿no? La persuasión. En la negociación lo mismo aplica, ¿no? La mediación también aplica el tema de la persuasión. Y punto número tres vendría a ser la gestión de las relaciones con los demás. A cada rato les decía, ¿no? Nos relacionamos con diferentes personas en diferentes entornos y es clave este tema de la gestión de las relaciones con los demás, ¿no? En términos de comunicación y de llegar a una negociación eh, favorable, podemos decir. Entonces, en resumen, no hay nada que no comunique. Yo me he extendido el brazo ahorita. El hecho de que cada día esté con el gorrito aquí comunica que no tengo pelo ahorita, ¿no? Y posiblemente muchos me digan, es irrespetuoso con la sala. Pero también les está comunicando algo, ¿no? Entonces, no hay nada que no comunique. Entonces, a mí estos días también han sido ajetreados. Por eso estoy con muchos de ustedes, tal vez con el bolo, ¿no? También comunica algo, ¿no? Entonces, eh, en cualquier entorno en el que se encuentren, en alguna comunidad, solucionando algún conflicto, todo comunica y hay que ser bastante, hay que fijarnos bastante, ¿no? En lo que ocurre a nuestro alrededor. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Sobre la comunicación. Y he apuntado algunas cosas, ¿ya? Mm, bueno, vamos a hablar sobre la etimología de la comunicación y el concepto. La etimología, bueno, la palabra comunicación se ha derivado de la palabra latina en realidad, ¿no? La palabra latina communis, que significa común. Por tanto, la comunicación significa compartir, por decirles, ideas en común, ¿no? Ideas en común. Entonces, yo le puse esto porque esta es mi definición de comunicación. Mm, Ya. Mm, Busquen el libro de Harji, tal vez es similar, no, pero es más amplio, ¿no? El concepto que te da Harji, pero traté de resumirlo con base en la experiencia que les di sobre el concepto de negociación, por ejemplo. Era bastante amplio, ¿no? Pero acá ya voy asentando en conceptos más simples, digamos, ¿no? Entonces, la comunicación es el intercambio de sentimientos, ideas u opiniones a través de expresiones verbales, escritas, gestos, imágenes y sonidos. Así yo le puse. Pero hay N conceptos, ¿no? Al final de cuentas son conceptos en los cuales se va a ir trabajando, digamos, ¿no? Se van trabajando y se van a lo largo del desarrollo de cualquier contenido, se van trabajando, ¿no? sobre lo que se habla en un concepto en realidad. Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que es la comunicación. Algunos elementos de la comunicación. Son 6, ¿ya? En algunos casos, no sé si es en Harji debe ser. En Harji muestran los 6 elementos de la comunicación, pero en alguna bibliografía, no me acuerdo ahorita, en alguna bibliografía incluso muestran hasta 7 elementos. Pero
el primer elemento de la comunicación es el contexto, ¿no? El contexto en el que es el lugar en realidad donde se lleva a cabo la comunicación, ¿no? El contexto, el primer elemento de la comunicación. El segundo elemento es el emisor, es quien en realidad envía el mensaje, ¿no? Envía el mensaje. Tenemos al receptor, ¿no? Es quien recibe el mensaje. Tenemos entonces no sé mi puntero. Tenemos al emisor y luego tenemos al receptor. Este emite y este recibe. Pero en una conversación normal, en una comunicación normal, este puede llegar a ser emisor, este también puede llegar a ser receptor, ¿no? Por eso es que está con barras acá, ¿no? Entonces el primer elemento, el contexto, emisor y receptor, o receptor, emisor. Son los tres elementos. Y entre medio podemos decir que está el mensaje, ¿no? El mensaje es lo que el emisor le dice al receptor, ¿no? Puede ser de manera pública, privada, pero es el mensaje, lo que el emisor le dice al receptor, ¿no? Es el cuarto elemento de la comunicación. El quinto elemento viene a ser el código, ¿no? El código es un conjunto de letras, símbolos, etcétera, con los que se forma, ¿no? El mensaje. Puede ser lingüístico, no lingüístico, o sea, ya lo vamos a ver más adelantito, pero ese es el conjunto de letras, ¿no? El código, ¿ya? O de símbolos a veces. Ese es el quinto elemento de la comunicación. El sexto elemento de la comunicación es el canal, ¿no? Es por donde se envía la información, ¿no? Es a través de WhatsApp, a través de un comunicado, a través de forma presencial, virtual. Entonces, el canal es el sexto elemento eh, es un sexto elemento de la comunicación. Entonces, en alguna bibliografía, como les dije, no me recuerdo ahorita, no me acuerdo, en alguna bibliografía, incluso hay un séptimo elemento, que está muy relacionado al mensaje y al código, ¿no? Que lo denominan referente, ¿no? Es lo que uno quiere decir con el mensaje, más o menos. Y también está más o menos entre la cabecita del emisor, el mensaje y el código que quiere, más o menos como que va englobando esta parte, ¿no? Pero lo denomina como referente. Pero, bueno, yo creo que estos 6 elementos son esenciales, digamos, en el tema de comunicación. También, por otro lado, que eh, el emisor tiende, ¿no? A codificar el mensaje, ¿no? Hay cierta codificación y como parte del emisor, ¿no? Como parte del receptor hay una decodificación de ese mensaje, ¿no? Hay una decodificación, que es lo que realmente quiere decir el otro. Como parte de... Estos no son elementos de la comunicación en realidad, es como puntos de apoyo. Son 6 los elementos que ya les mencioné, pero como puntos de apoyo quería mencionarles esto, ¿no? Que el emisor codifica y el receptor decodifica. Por otro lado, el emisor siempre va a codificar, ¿no? Va a codificar en función a una fuente, ¿no? No es que a veces hablamos, ¿no? Sin una fuente, digamos, pero normalmente siempre recurrimos a una fuente, ¿no? Tenemos alguna otra información para nosotros emitir un mensaje, ¿no? A través de un código, un canal, pero tenemos que considerar el tema de la fuente. No es un elemento de la comunicación, pero es parte, ¿no? Más o menos que quería explicarles, por eso están en letras pequeñitas. La situación, por ejemplo, hace mucho, ¿no? Por ejemplo, la situación es diferente al contexto, el contexto es más general, digamos, ¿no? Y la situación es un poco ya más específica, ¿no? Entonces, mm, también juega un rol muy importante en este tema de la comunicación. Y bueno, no sé si es lo último. La interferencia también juega otro papel muy importante en la comunicación. Esta interferencia está relacionada a la interferencia, pues a veces nos llaman otras personas, ya nos interfieren, empieza a llover o hay mucha bulla, nos interfiere, ¿no? Hay elementos naturales a veces que nos interfieren,
etcétera, ¿no? Hay una interferencia en la comunicación, entonces también es un elemento, son subelementos, podemos decir, que de alguna manera afectan al tema de la comunicación. Entonces, a veces eh, la lengua también podría ser una interferencia, ¿no? Podemos poco o no entender, digamos, en guaraní, por decirles, o en aymara, no sé, hay una interferencia por ahí, ¿no? Entonces, pero va relacionado un poco a cómo a cómo la comunicación no puede ser de manera fluida, por decirles, ¿no? Entonces, pero los 6 elementos de la comunicación son contexto, emisor, receptor, mensaje, código y canal. ¿Ya? Em, ¿Alguien puede leer esto, por favor? ¿Algún voluntario que quiera ser anotado en la lista? Eh, yo, ingeniero, buenas Profe, noches. Jessica, dele. Ya, ingeniero. Dice, según un estudio de la Universidad Inglesa, no, no importa el orden en que las letras estén escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente desordenadas y aún así podrás leerlos sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, porque la palabra es un todo. Personalmente me parece increíble. Gracias, Jessica. Gracias. Y sí, ¿no? O sea, pueden ver en ese texto, así como mencionaba Jessica, ante algunos, no sé, mensajes redundantes, ante algún mensaje, el cerebro hace, ¿no? Las correcciones necesarias, digamos, al párrafo, a la palabra, y a veces podemos leerlo con facilidad, ¿no? De esa forma se comunican las personas. A veces, ¿no? Hay personas que se comunican con términos que a veces ni nosotros conocemos, pero ya suponen, digamos, ¿no? Hay formas de comunicarse. Entonces, y bueno, lo que ahora quería mostrarles era las funciones de la comunicación. Son básicamente 4, ya, son 4. La motivación es la primera. Se utiliza normalmente para aumentar las preferencias, deseos, necesidades, ¿no? Es la función de la comunicación, ¿no? Por decirles, quieren comunicar una frase motivadora, te necesito en mi vida. Entonces, una función de la comunicación es esa, ¿no? La motivación. Por otro lado, la función de la comunicación también puede ser la expresión. Esta función se utiliza para establecer, digamos, las relaciones sociales, ¿no? De forma expresiva, digamos. Vamos por un 6 y entonces expresamos de alguna manera. No es una función de expresarnos. La tercera es la de información. Se utiliza para obtener y compartir información, digamos, ¿no? ¿Dónde queda la oficina del INSS en Tarija, por decirle? Queda en tal lugar. Entonces, para obtener información, ¿no? O para compartir también información. Y la cuarta es el control. Entonces se utiliza literalmente para controlar a las personas, podemos decir. Entonces, no sé, pues limpia tu habitación. Luego puedes ir al carnaval, por decirte. Entonces hay una función de comunicación, pero un poco más controlada, ¿no? Vas a llegar a tal hora, es una función de control, digamos. Estas 4 son las funciones de la comunicación propuesto por Harji. Por otro lado, también hay tipos de comunicación, ¿ya? Que son la verbal, no verbal, escrita. Nos quedamos acá, ¿cierto? ¿Me escucharon la parte verbal? La, sí, ahí está. Estamos ahí. ok, Sí, ingeniero, gracias. estamos ahí. Sí, la parte verbal, como les decía, vuelvo a repetir, es el uso del lenguaje para transmitir, digamos, información a través de palabras, sílabas y párrafos, ¿no? O oraciones, digamos. En cambio, la parte no verbal es el uso del lenguaje corporal, ¿no? Los gestos que tenemos, los gestos con el cuerpo, ¿no? Los gestos con las cabezas,
¿no? A veces sentimos, a veces negamos. O las expresiones faciales para transmitir información a los demás. ¿Dónde está? Entonces, la parte no verbal, el tipo de comunicación no verbal. La escrita es el acto de escribir, ¿no? Imprimir símbolos como letras y números para transmitir esta información. La visual es la capacidad que tenemos para comunicarnos, obviamente, utilizando fotografías, dibujos, pinturas, cuadros, gráficos, etc. Entonces, son los tipos básicos de comunicación. Por otro lado, podemos ver en esta gráfica, ¿no? El porcentaje de cómo nos comunicamos, ¿no? Cómo nos comunicamos, tanto verbalmente, no verbalmente, en cuanto al tono, ¿no? La verbal, acá te mencioné, es un estudio que que se hizo hace años, es un artículo antiguo, ¿no? De Mehrabian y Ferris de 1967. Imagínense, eso es antes de que antes de que nazcan todos nosotros, pero antes de que nazcamos todos nosotros. Pero Mehrabian decía, ¿no? El 7% de las personas se comunica a través de las palabras, ¿no? El otro 38% tiene que ver mucho con el tono, ¿no? Con el tono, ¿no? Que está muy referido a la proyección, a la resonancia, ¿no? Al tono que usamos cuando hablamos. Y la no verbal es más de la mitad, es el 55%, ¿no? Nos comunicamos de esa forma. Más es no verbal, digamos, ¿no? A través de gestos, movimientos con los ojos, respiración, etc. Nuevamente, la verbal considera, ¿no? Es oral, ¿no? Y escrita, podemos decir. Pero también considera, ¿no? Esta parte del timbre y otros, ¿no? Los silbidos, el llanto, las risas, o sea, son cosas que también comunican, también cosas que comunican. Entonces, está ¿no? Está con un 45, ¿no? 45%. Y lo no verbal, lo que decíamos, ¿no? Considera la expresión facial, proximidad, el espacio, digamos, personal hace mucho. Cuando una persona se te acerca mucho o no se te acerca mucho, se aleja más de vos. O sea, eso también comunica, ¿no? La parte no verbal. Y bueno, en esta comunicación entre lo verbal, en los porcentajes que acá se muestran, es bastante estudiado estos porcentajes. Puede ser que cambie, varíe, digamos, pero más o menos creo que se mantienen por ahí. Hay que considerar en este tipo de comunicación el contexto, ¿no? El contexto en el cual nos estamos comunicando. Del idioma hace mucho, les decía hace rato, ¿no? El idioma, cómo nos comunicamos hace mucho. La asociación también, ¿no? Que es como una especie de combinación entre lo verbal y lo no verbal, digamos, ¿no? A veces decimos una cosa y obviamente la estamos complementando con la parte no verbal. La parte no verbal. Entonces, sí, a veces dicen, ¿no? Eso es una expresión verbal, pero lo complementas y se asocia, ¿no? A veces sí, ¿no? Sientes con la cabeza, entonces ya estás asociando los dos. A veces se asocian también. Y en la comunicación verbal y no verbal también se puede hablar sobre la coherencia, digamos. Los mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre sí, por eso dice coherencia, ¿no? Y muchas de las dificultades, digamos, en la comunicación se producen cuando nuestras palabras contradicen con nuestra conducta no verbal, ¿no? No podemos decir, no, digamos, no. Entonces, ahí la coherencia hace mucho también, ¿no? En esto de ver lo verbal y lo no verbal, digamos, en el tema de comunicación. Este, por otro lado, en Harji también menciona en el año 2019, menciona que la escucha activa es el acto, ¿no? De concentrarse completamente en lo que se dice, ¿no? Esa es la escucha activa, ese es el resumen, de concentrarse completamente en lo que se dice.
Y bueno, yo creo que es el aspecto más importante para construir una base sólida, ¿no? Para una comunicación efectiva. Así lo mencionaba también Peter Drucker. Y bueno, la escucha activa normalmente tiene, mm, podemos decir, podemos tomar en cuenta estos 3 puntos. Les voy a mostrar 3 puntos. Uno del primer punteo para la escucha activa es ¿no? Los niveles de escucha, ¿no? La escucha ausente, cuando no escuchamos nada, digamos, ¿no? La longitud de onda puede ser diferente, o una falta de concentración, ¿no? El nivel de escucha puede variar, ¿no? Puede variar en una escucha. También la escucha parcial, a veces por la impresión o desinterés sobre el tema, o tal vez moderada concentración, digamos. También hay una escucha parcial. Entonces no se está comunicando bien, digamos, ¿no? Con la otra parte. Y la escucha completa, ¿no? La escucha completa, en donde sí hay un buen contacto visual, ¿no? Donde sí le estás escuchando a la otra parte, ¿no? Entiendes lo que la otra parte te está diciendo. Hoy día íbamos a almorzar con algunos colegas y lo mismo, ¿no? Hablaban sobre su vida y había que practicar el tema de la paciencia y escucharles, obviamente. Y podía estar pensando en las clases de la noche, digamos, ¿no? Tengo que dar clases de la noche, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, son los niveles de escucha, ¿no? En una escucha activa. Y lo que más se recomienda siempre es esto, ¿no? De una escucha completa. En anteriores clases también les decía, ¿no? Según es el libro que les mostré de Purkis, hay que estar presentes, decía, ¿no? Hay que estar presentes. Entonces, los niveles de escucha en la escucha activa, como punto número 1, van en ese sentido, ¿no? Por otro lado, también en la escucha activa vamos a ver el tema de las barreras comunes, ¿no? Lo que no nos va a permitir escucharlo de forma efectiva a la otra persona, ¿no? Son las barreras ambientales, ¿no? El ruido, la distancia, la interrupción, etcétera. Son barreras ambientales. También hay barreras con el que hablamos, con la persona que hablamos. Puede ser que la persona hable muy rápido, ¿no? Puede ser que el contenido sea bastante complejo, muy técnico, no sé. O a veces hay acentos incomprensibles, ¿no? En algún video vi, ¿no? El acento como decían, el acento español más complicado, no sé, no me acuerdo, pero es el chileno, decían, ¿no? Porque utilizan muchas palabras diferentes. Entonces, también viene a ser una barrera, ¿no? Una barrera con el que se habla, digamos, ¿ya? Entonces está el que habla rápido, a veces cuando el contenido es bastante complejo o es bastante técnico y no lo llega uno a entender, ¿no? Y los acentos que tenemos. Y como tercer punto están el tema de las barreras intrínsecas, ¿no? Normalmente esto va referido a la impaciencia, los que les decía hace rato, la impaciencia, a los pensamientos errantes que a veces nos vienen a la cabeza, de rato en rato vienen, ¿no? A la cabeza, la desinterés, el desinterés, y a veces somos la audiencia selectiva, ¿no? A veces cuando estamos en un entorno vemos que no nos interesa el tema, directamente lo obviamos, ¿no? Y nuestro cerebro se va concentrando en otras cosas. Entonces son barreras comunes que se nos van a presentar, ¿no? Y bueno, como punto 3 están las técnicas efectivas, ¿no? El prestar atención, ¿no? Retener el juicio antes de, bueno, recibir mucha información antes de emitir algún juicio, ¿no? Hay que tener cuidado. La paciencia, otra vez nuevamente, algunas como una técnica efectiva. El lenguaje corporal, el parafraseo de los mensajes y preguntas alusivas, ¿no? A veces en la escucha activa, ¿ya? Estamos obligados, podemos decir, a tener ciertas tendencias de filtrado, ¿no? Que afectan a nuestra comprensión de lo que de lo que la otra persona está tratando de decir. Entonces ahí incluso entran filtros de creencias, ¿no? Filtros de creencias porque tenemos una idea preconcebida, ¿no? Y hacemos, como les decía, nosotros los adultos suponemos, ¿no? Sobre lo que dice la otra persona, y sin permitirle en algunos casos mayores detalles. Entonces,
A veces también hay un filtro no solo de las creencias, también hay el filtro de la experiencia. Por el paso de los años tú crees saberlo todo, digamos, ¿no? Entonces, cuando alguien habla, que es junior, también, ¿no? Uno proyecta, digamos. Entonces, también el filtro de la experiencia en el tema de la comunicación. También se puede registrar en esto de la escucha activa el filtro del estado de ánimo, ¿no? No todo comunicación en el mismo, con el mismo ánimo, ¿no? Tenemos N problemas por detrás y bueno, y ya vemos, ¿no? Ya vemos que nos perjudica en la comunicación. Y bueno, como punto tres, digamos, estas técnicas efectivas tienen un desarrollo bastante amplio, digamos, ¿no? Bastante amplio. Y son más, o sea, no son solamente estas seis, digamos, ¿no? Prestar atención, digamos, o sea, a veces hay que dejar lo que uno está haciendo para prestar realmente la atención. Es una técnica eficaz, digamos, ¿no? Pero que en la parte psicológica van estudiándolo un poco más, ¿no? Eh, Acá lo que les decía, ¿no? Es evitar juzgar, ¿no? Y ser un poco más receptivo, ¿no? Abierto, digamos, a lo que la otra persona tenga que decir. Eh, Cuando es paciencia, mm, hay que evitar, a veces interrumpes, ¿no? A veces interrumpes a la persona y bueno, ya no te dice lo que debería decirte. Entonces, a veces es un tanto descortés y bueno, y interrumpes pues sus pensamientos, ¿no? Entonces hay que tener paciencia y hay que esperar, digamos, a lo que la otra persona nos vaya a decir, ¿no? Nos vaya a comunicar. Entonces, el lenguaje corporal hace referencia a lo que les decía, ¿no? Al contacto visual con los ojos, a sonreír, a cuidar la postura y un poco a sentir, digamos, ¿no? A veces hace mucho cuando una persona, ¿sabes? Cuando te está escuchando, ¿no? Entonces, ahorita no los veo ya a ustedes, pero en una clase presencial, por ejemplo, algunos hacen esto, algunos hacen así. Y puede ser que te estén entendiendo, puede ser que no también, digamos, ¿no? Eso depende mucho. Entonces, hace mucho también el lenguaje corporal. El, el parafraseo, por ejemplo, es volver a repetir, ¿no? O sea, consiste en realidad en reformular lo que la otra persona ha dicho, ¿no? Normalmente esto se hace para confirmar su comprensión, ¿no? Y darle la sensación de que el otro también es escuchado. Puede ser el caso, por ejemplo, en el que realmente no quiso decir lo que dijo y le da la oportunidad de aclarar las cosas o de dar más detalles sobre lo que él quería decir. El parafraseo de mensajes más o menos va en ese sentido, ¿no? Y preguntas alusivas, eh, los niños preguntan, les decía, ¿no? Entonces las preguntas que hagamos normalmente determinan el tipo de respuestas que queremos recibir, ¿no? A veces utilizamos preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué pasaría si esto, digamos? Entonces, a veces utilizamos preguntas cerradas. ¿Has hecho sí o no, digamos? Entonces, hace mucho, digamos, las preguntas alusivas en términos de comunicación, ¿no? Entonces, voy a terminar esto con el término de la frase, bueno, con una frase, digamos, de Tim Ferriss. Tim Ferriss, sí, Tim Ferriss. La forma, dice, ¿no? La forma en que te vuelves de clase mundial es haciendo buenas preguntas. O sea, te vuelves de clase mundial, ¿no? Llegas a otro nivel haciendo buenas preguntas, ¿no? Eso es lo que decía. Y obviamente para hacer buenas preguntas tienes que practicar lo que es la escucha activa. Tienes que estar atento a lo que la otra persona dice, estar presentes, como decía eh, eh, Purkis, como decía Purkis, ¿no? Hay que estar presente. Y obviamente para estar en el entorno, para escuchar a la otra persona activamente, como dice. Eh, y obviamente si tenemos toda la información o no tenemos toda la información, vamos a hacer preguntas, ¿no? Vamos a hacer preguntas alusivas, ¿no? Para poder comunicarnos mejor.
Entonces, un punteo de lo que es la escucha activa. Esta frase no sé por qué la metí, pero creo que va a apoyar a lo que anteriormente les dije. Juzga a un hombre por sus preguntas y no por sus respuestas. Entonces, es cuestión. Y bueno, sobre el lenguaje corporal, ¿no? Podemos hablar sobre el lenguaje corporal. Eh, Esto está en el libro de Alas Pumariño, que es El arte de negociar. El lenguaje corporal es la ciencia, ¿no? De las señales no verbales, como los gestos, las expresiones faciales y la mirada que comunican, ¿no? Las emociones y las intenciones que tiene una persona en realidad, ¿no? A diferencia de las palabras, digamos, el lenguaje corporal a menudo se realiza de forma inconsciente. Y bueno, como hace rato veíamos los porcentajes, constituye gran parte de nuestra comunicación, ¿no? El lenguaje corporal. Tenemos la expresión facial. Entonces, la expresión facial, que son los cambios que ocurren en nuestros rostros en realidad, ¿no? Como respuesta a estados emocionales internos. Entonces, como parte del lenguaje corporal entra lo que es la expresión facial, ¿no? En este caso, este parece estar enojado. Algunos escribimos igual, ¿no? En el WhatsApp o en Telegram, no sé, algún Facebook, no sé, a través de emoticons, ¿no? También representan nuestros estados, ¿no? Y es una forma que tenemos también de comunicarnos. Entonces, como punto dos, tenemos los gestos y las posturas, ¿no? En realidad, gesto es el movimiento, digamos, de las manos, cabezas, principalmente, ¿no? Los gestos. En cambio, la postura es la forma en que uno se siente y se pone. Normalmente va a referir a casi a todo el cuerpo, ¿no? Está de pie, agachado. Si está con flojera, se apoyará un poco más. Es la postura, ¿no? Es diferente a los gestos. Pero los gestos normalmente se hacen con las manos y con la cabeza, ¿no? Tres, la proximidad corporal normalmente demuestra, ¿no? En tiempos de COVID era 1,5, cada uno a su lado, no pueden acercarse más, decía, ¿no? Pero la proximidad corporal va a referir a esto, ¿no? A demostrar mayor o menor intimidad, digamos, entre las personas involucradas, ¿no? A tu amigo le puedes permitir, ¿no? Abrazarle y hablar más de cerca, tal vez, pero a una persona desconocida le tomas un poco más de distancia, ¿no? A su enamorada, corteja, esposa, no sé, igual, ¿no? Ya hay cero, digamos, ¿no? De proximidad corporal, 0 centímetros, porque todo se une. Entonces, también como parte del lenguaje corporal es un elemento de comunicación, ¿no? El tema de proximidad corporal. Como cuarto punto está el movimiento de los ojos. Ven mis ojos. Por lo general, pues, se mira, ¿no? Durante los periodos de escucha, que, que mientras se habla, digamos. Entonces, cuando uno está escuchando, ve más a la persona, ¿no? En cambio, yo que les estoy hablando, entonces les puedo mirar un poco menos, digamos. Y obviamente el movimiento de ojos va relacionado a eso, ¿no? A veces un poco cierran el ojo, a veces el iris se les aumenta. Es todo un estudio del ojo, ¿no? Incluso pueden detectar enfermedades a través de los ojos y comunican, digamos, ¿no? Eso es algo que comunica también, ¿no? El tema del movimiento de los ojos y el estado de los ojos. El, el 5 normalmente es referida a los accesorios, ¿no? La ropa que llevamos, las joyas, las gafas de sol, no sé, el peinado que tengamos, son extensiones de nuestro lenguaje corporal, podemos decir. Y el interés es como un signo, ¿no? De atracción en realidad. Clarito es, van a ver esto en las reuniones que tengan, en el ámbito que estén, digamos, van a ver, ¿no? El interés de las personas. Es evidente, digamos, si una persona tiene interés, no tiene interés de entablar una determinada comunicación. Entonces, el lenguaje corporal va a referir a estos tres elementos, ¿no?
Y bueno, ay, miércoles, ¿qué he hecho? Y bueno, también en el libro de Alasco Mariño habla, ¿no? Sobre el arte de preguntar, ¿no? Normalmente el preguntar es, es, es como pedir algo, ¿no? Pedir algo sin nada a cambio, no creo. Sí, a veces preguntamos y a veces recibimos muchas cosas, ¿no? Que nos permiten a nosotros eh, tomar mejores decisiones. Entonces, ese pedido normalmente tiene un contexto, ¿no? Si yo les dijera, ¿para qué sirve un paraguas, digamos? ¿Para qué sirve un paraguas? Es una pregunta que yo les haría, digamos. ¿Para qué sirve un paraguas? ¿Alguien? ¿Para qué sirve un paraguas? Un Para paraguas. evitar, ay, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Diana. Tal vez un paraguas para evitar, por ejemplo, en la lluvia, para que nos moje la lluvia, o sea, nos ayuda a protegernos. Ok. ¿Para qué más? Ahí, ¿no? Sigo preguntando. Gracias, Jimena. Buenas noches. Aquí Lilian, como para cubrirse de la lluvia, también del sol, nos sirve el paraguas. ya. ¿Para qué más? Sigo preguntando. Ya pues. Buenas noches. Jovan, ¿para qué sirve el paraguas? Puede servir para, que sé, defenderse de un perro. Casi que no es quiere morir, utilizarlo como no Como sé, una una herramienta para defenderse también. De herramienta, ¿no? repente. O si es un gancho atrás, tal vez para bajar una soga que está colgada y hacerla más baja. Ok. Gracias, Jovan. ¿Para qué más? Sí. ¿Para qué sirve? Ingeniero, buenas noches. Igor, Igor, Daniel. Buenas noches. Paraguas también usan para bailar la danza de los, ¿cómo se llaman? Callahuayas, creo es. Ok, gracias. O, Para bailar. y también para el paraguas, que es mixto, bastón, y también para protegerse de la lluvia y el sol. Ok, gracias, Daniel. Igor, Ya se me último. adelantó, ingeniero. Quise decir el bastón, una característica de algunos caballeros también. Bueno, me sumo a la opinión del compañero. Ok, si les sigo preguntando, por ejemplo, no vamos a terminar. ¿Por qué? Porque han debido ver, yo he visto esto en La Paz, en la calle Linares, creo que es. Lo utilizan así, ¿no? Como medio de adorno, por ejemplo. Tengo otro amigo fotógrafo que utiliza como una especie de paraguas, creo, para sacar fotografía, digamos, ¿no? Y paraguas, creo que le sirve para hacer sombra, no sé, etcétera, digamos. Entonces, cuando nosotros preguntamos, o sea, la primera pregunta es, ¿para qué nos sirve el paraguas? Para la lluvia, ¿listo? Nos podemos quedar con esa información o podemos seguir preguntando, ¿no? O sea, y seguir siendo insistentes. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y vamos a encontrar así, ¿no? Infinitamente el uso tal vez del paraguas. A veces hace mucho el cerebro, pues, te hace, ¿no? Te hace pensar. Por ejemplo, si ustedes si estuvieran en un entorno blanco, por ejemplo, ¿qué come la vaca? Si les pregunto, ¿qué come la vaca? ¿Alguien? Pasto, Jimena, está bien. Algunos algunos han debido decir leche. Entonces, Alfa. sí, cuando le pones estamos en un entorno blanco, ¿no? ¿Qué come la vaca? Leche, dicen, o sea, en la práctica responden leche, pero no, o sea, es lo que dijo Jimena, ¿no? Que comen pasto. Entonces, a veces la pregunta algún autor decía, ¿no? Tenemos que cambiar el por qué, o sea, ¿por qué estás vestida así? O sea, el término, sugería ella, ¿no? Cambiar, ¿por qué? ¿Por qué te gusta él? O sea, cuando te preguntan, ¿por qué te gusta él? Porque sí, pero ¿qué te importa? Digamos, ¿no? Entonces, mencionaba, ¿no? Tenemos que cambiar esa pregunta de decir, ¿por qué? No sé, pues, ¿qué opinas? ¿Cómo te sientes? ¿Estás cómodo? Cambiar, digamos, ese por qué. A veces dice que el por qué es un poco más seco, digamos, ¿no? Entonces, ahí preguntar en realidad es el arte que te conecta, ¿no? Con otras personas. Hay que saber preguntarles, ¿no? Hay que saber llegarles. Y bueno, preguntar es una de las herramientas más poderosas, ¿no? Es una de las herramientas eh, más poderosas que ingeniero, tenemos. ¿Aló? ¿Quién? No escucho, no veo bien. Linet, Linet, Angélica.
Sí, Sí, yo pienso que esta igual es clave cuando nos enfrentamos a un conflicto. A veces vemos la primera pregunta, pero no el trasfondo de todo el conflicto, ¿no?, que tiene. Porque puede ser que empiezan a bloquear para que no se les quite la tierra, por ejemplo, o se les dé tierra, pero tiene todo un trasfondo por detrás, que viene a ser tanto cultural, económico, social, y eso a veces no nos permite llegar a poder encontrar soluciones también, ¿no? Si no estamos identificando bien lo que usted menciona, la pregunta clave para poder realizar al momento de querer identificar algo, ¿no? exacto. Gracias, gracias, Angélica. Y sí, por eso no solo este libro, hay un libro en inglés, no me acuerdo, Questions, ¿no? Pero bueno, es un libro interesante que habla sobre cómo realmente debíamos formular las preguntas, ¿no? Y obviamente todo el proceso obtenido a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, digamos, se ha logrado preguntando, ¿no? Preguntando tal vez, no sé, a la naturaleza, preguntándonos a nosotros mismos, preguntando a los demás, y hemos ido evolucionando como personas, podríamos decir, ¿no? Como sociedad. Eh, y bueno, nunca estamos satisfechos con lo que sabemos, ¿no? No, yo creo que ustedes, o sea, yo igual nunca estoy satisfecho con una respuesta, tal vez, digamos, pero y cada pregunta que nos contestamos a veces nos conduce a otras preguntas y seguimos, ¿no? Pero te responden, obviamente, la otra parte y vos, pero ¿por qué será? O sea, te sigues, ¿no? A veces están equivocadas, digamos, ¿no? Pero a veces pueden ser preguntas equivocadas, por ejemplo. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo transformar el plomo en oro? Digamos, ucha, ni idea. Es una pregunta equivocada. Tal vez podemos responder, ¿cómo alcanzamos la juventud eterna? No sé. Pero aún así, digamos, esas respuestas han conseguido, ¿no? Transformar, digamos, a través de las preguntas, han conseguido que nosotros como sociedad, digamos, como personas, eh, pudiéramos transformar, digamos, ¿no? Algunas piedras que en un tiempo eran en metales y que valen harto, digamos, ¿no? La tierra lo hemos transformado tal vez en alimento, el agua y el viento, ¿para qué nos van a servir? Digamos, ¿no? Para crear energía. Entonces son preguntas que algún rato nos hemos debido hacer como civilización, ¿no? Y eso nos ha permitido ir avanzando. Porque eso de las preguntas es interminable, ¿no? Una pregunta, puedes empezar con una pregunta y ir hilando más. Por eso es un libro entero que se dedica al arte de preguntar. Y obviamente en el arte de preguntar hay clases, ¿no? Clases de preguntas. Por ejemplo, son las preguntas esenciales, ¿no? Son las preguntas esenciales, ¿no? Son aquellas preguntas indispensables para el tema de negociación, ¿ya? Y bueno, son las que tenemos que realizar y las que constituyen, como podríamos decir, el corazón de la búsqueda de la verdad. En gran parte estas preguntas o bueno, son preguntas que deben hacerse a uno mismo, ¿no? Empezamos por esa pregunta de hacernos uno mismo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Podemos decir, o sea, debo negociar, dice, ¿no? ¿Qué alternativas tengo? ¿Con quién debo negociar? Entonces son preguntas esenciales que nosotros nos hacemos, ¿no? A nosotros mismos. Eh, por otro lado, como una clase de preguntas, podemos ver las preguntas subsidiarias, que son estas más o menos sirven para responder a las preguntas esenciales, a las primeras, ¿no? Y un poco ir ahondando en ellas, ¿no? Merece la pena, ¿no? Merece la pena. Eh, es irreversible. Tengo aliados, podríamos decir. Entonces, son preguntas que a, a, van a servir, digamos, para ahondar, ¿no? En las primeras preguntas esenciales que nos hemos hecho. Son preguntas. También hay preguntas de tipo hipotéticas, ¿no? Entonces, son preguntas más exploratorias, podemos decir, ¿no? Para conocer ciertas posibilidades, ¿no? Si hay posibilidades o tal vez ver el tema de las consecuencias o el grado de aceptación de un determinado curso, ¿no?
Entonces, por eso en las preguntas hipotéticas podemos plantearnos qué pasaría si, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que podría ocurrir? ¿Qué es lo peor que podría ocurrir, digamos? Son preguntas hipotéticas que algunas veces nos planteamos. También podrían estar las preguntas estratégicas. Estas preguntas sirven para... Las preguntas estratégicas son para ver este ejemplo lo hacíamos con los forestales, ¿no? Es para ver el bosque, digamos, no solo, así les decíamos, como para ver el bosque no solamente como madera, ¿no? O sea, no solamente como árboles, sino como algo más integral, ¿no? Son preguntas estratégicas, son preguntas más amplias, ¿no? Como la selección de fuentes de información, la evolución de la MAPAN, ya has visto que la MAPAN, los cambios del entorno, y nos permiten ver, digamos, por encima del horizonte, ¿no? Un poquito más allá. Entonces, por la pregunta que se plantea acá, por ejemplo, como pregunta estratégica, dígame. Se podría decir que a través de las preguntas estratégicas se podría direccionar a dónde queremos llegar o a dónde se pretende, digamos, llegar como acuerdo, porque a través de las preguntas, sobre todo el negociador o el conciliador debería conocer bien el problema, ¿verdad? Con el mapeo Claro. de los problemas, todo. Entonces, a través de las preguntas estratégicas que ya se conoce, que ya se debería conocer hipotéticamente las respuestas, se podría direccionar hacia un resultado. Sí, Selma. Las preguntas estratégicas normalmente ya no son para nosotros, ¿no? Sino es más o menos ir viendo, obviamente siguen siendo para nosotros, pero ya va más referida a la otra parte, ¿no? Por eso dice, ¿qué está haciendo la otra parte para mejorar su mejor alternativa? Es como un cuestionamiento que nos hacemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaremos, por ejemplo? Podría ser. Entonces, ¿en qué puede influir, por ejemplo, el tema de la legislación actual, que ha cambiado, digamos, ha cambiado o se ha actualizado la legislación? Es un poco el tema de preguntas estratégicas que sirve un poco para organizar y clarificar un poco las ideas, ¿no? Entonces, hay varias, o sea, pero hay otras preguntas que son profundas, diciendo, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Son preguntas para ir al fondo de los problemas, ¿no? ¿Quién es la persona más importante de tu vida y por qué? Digamos, o sea, escucha. Entonces son un poco más profundas también, ¿no? Tipo, hay que ver, ¿no? También hay otras preguntas que son abiertas, las que les mencionaba hace rato, ¿no? Son preguntas en las que no se puede contestar con un sí o con un no, ¿no? Requieren de alguna que otra explicación y se la puede utilizar, digamos, cuando se desee, digamos, que la otra parte se abra para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué opina de nuestro servicio? Podemos decir, por ejemplo. ¿Qué herramientas tienen? Tenemos tal, se van a ir ampliando, obviamente, ¿no? ¿Cuentan con agua potable? No, esa ya no, esa es cerrada. ¿Qué es lo que pondría la comunidad? Podríamos decir. La comunidad podría poner esto. Es un poco más abierta. En cambio, la séptima, que son las cerradas, ¿no? ¿Están interesados? Les pregunto. Obviamente, ¿no? Tienen que responder, ¿no? Sí o no, digamos. Se estrecha más el campo de posibilidades de nuestras, como decían en Brasil, de nuestras pesquisas. Y bueno, y cuando puede ser, no quiere en blanco o negro, digamos. Blanco, también puede ser, no siempre sí, no, digamos, ¿no? Es una pregunta cerrada, ¿no? Puede ir al tema del color o al tema de una decisión, digamos, pero no hay mucha amplitud, digamos, en cuanto a la pregunta que queramos, a la respuesta que queramos recibir, ¿no? Hay la pregunta 8. No, la 8 salió. No puedo ver la 8. La 8. La 8. ¿Se ve? No se ve la 8. Está más arriba. 6, 7, 8. Ahí las preguntas de tipo constructivas, ¿no? Sirven para crear lazos de armonía entre las partes, ¿no? Como ya un poco más construyendo entre las dos partes, ¿cómo podríamos mejorar esto? Más o menos, ¿no? Dice, ¿o qué me aconsejarías hacer? Le podrías preguntar a la otra parte, ¿no? ¿O qué harías en mi lugar? O sea, son más de tipo, ¿no? De construir una relación, digamos. También hay otro
tipo de preguntas de tipo provocativas, ¿no? Estas se pueden utilizar también para incitar un poco a la otra parte, ¿no? Siendo obviamente no tan directos. Entonces, ¿cómo nos ves trabajando juntos? Dice, ¿no? Y ahí ya lo provocas, ¿no? A tomar alguna respuesta, por ejemplo. ¿Qué piensas que van a decir tus vecinos, por decir? Entonces, son provocativas, ¿no? No a la mala, obviamente, ¿no? Pero a veces es una forma de citar a la otra parte. Hay otras preguntas que son de tipo, no veo tampoco la 10, creativas. ¿Qué es lo que podríamos modificar? Dice, entonces, las creativas, por ejemplo, sirven para encontrar nuevas fórmulas, ¿no? Y hacer aún más, en lo que les decía, ¿no? Hacer mayor aún la torta, digamos, en las negociaciones. Es el win-win. ¿Qué pasaría si cambiamos el orden de la secuencia? Podría salir este producto. ¿Qué se podría eliminar para facilitar el proceso? Se podría eliminar esto. Entonces, son más de tipo creativas, ¿no? Hay también preguntas creativas. El quién, ¿no? ¿Quién podría ayudarnos? El quién es así como suelta, ¿no? Preguntas sobre quién. Casi siempre depende de conseguir que se impliquen en el asunto las personas adecuadas en la negociación, obviamente, ¿no? ¿Quién sabe de este tema? Él sabe, él nos puede ayudar. ¿Quién se sentiría amenazado? Tal, tal, tal. ¿Quiénes participarían en el proyecto? Yo necesito tal, tal. Entonces ya van construyendo, ¿no? Construyendo en temas de... Al momento de comunicarse ya van construyendo. Esto aplica, obviamente, ¿no? No puedo silenciar a todos. Bueno, no puedo silenciar. Bueno, esto aplica a la comunicación en un sentido más amplio, ¿no? Por otro lado, también podemos tener preguntas aclaratorias. Lo que usted quiere decir es, digamos, ¿no? Entonces, cuando reciba respuestas como puede ser, lo pensaré, o mejor, o ya veremos, etcétera, debemos procurar siempre, ¿no? Aclarar el significado, digamos, de las respuestas que a veces nos dan. Entonces, puedes darme un ejemplo, podría ser, ya, entonces te amplía un poco más, digamos, su respuesta, ¿no? Entonces, y finalmente creo que esta es la inferencia, ¿ya? La inferencia son las destinadas a producir a la otra parte, digamos, en la otra parte, pensamientos y reacciones que van más allá de su significado de la propia pregunta, ¿no? En la inferencia, tratamos de inferir, obviamente, ¿no? ¿Qué causas generan el conflicto? Dice, como pregunta de inferencia. Entonces, puede decir, ¿qué opinan las personas de la comunidad también? Un poco a manera de inferir. ¿A qué conclusiones han llegado en la reunión? Es una pregunta igual, ¿no? Y durante toda nuestra vida, durante todas nuestras actividades, vamos a hacer eso, ¿no? Preguntas. Vamos a hacer preguntas. Entonces, la pregunta en realidad no pretende llegar a conocer si la otra parte sabe o no, digamos. Sino hay que ver lo que él piensa, ¿no? En una determinada negociación o en una determinada reunión que tuviera, ¿no? Albert Einstein decía, por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera 1 hora para resolver un problema y que la solución a ese problema dependiera de mi propia vida, o sea, su propia vida, ¿no? Yo gastaría desde los primeros 55 minutos identificar cuál es la pregunta adecuada. Una vez que encuentre esa pregunta y la tenga clara, digamos, los otros 5 minutos restantes me bastarían y sobrarían para resolver el problema. Entonces, Albert Einstein decía eso, ¿no? 55 minutos en ver qué hago. O sea, son muchas preguntas cuando tienes un conflicto, cuando tienes un problema, te haces muchas preguntas, ¿no? Y a veces tendrías que hacer como Albert Einstein, ¿no? De 1 hora, gastar los 55 minutos en encontrar realmente la pregunta correcta, ¿no? Y los 55 minutos restantes hacer, ¿no? Aplicar, digamos, ¿no? Para resolver el problema. Entonces, el arte de preguntar es bastante amplio.
Por otro lado, también hay, dice, no sería muy útil, muy racional, digamos, hablar de cómo preguntar y no decir nada, ¿no? Entonces, de cómo responder. Serías bueno haciendo preguntas y no ser bueno respondiendo a los demás, ¿no? Que tiene que ver mucho, esta ecuación tiene mucho que ver con el tipo de pregunta en realidad, ¿no? El conocimiento que nosotros tengamos sobre el tema, la intención y tu intención, obviamente, ¿no? Entonces, es una ecuación que está plasmada también en el libro de Alas Pomariño. Y la pregunta es igual, ¿no? A la respuesta, ¿no? A la respuesta. Debemos dar una respuesta breve según la cuestión planteada, obviamente. No podemos decir, o sea, obviamente cuando algunas veces nos preguntan, nosotros respondemos, ¿no? Me ha hecho una excelente pregunta, decimos. A veces está por demás, dicen, ¿no? He hecho una excelente pregunta, a veces está por demás, digamos. Pero la respuesta debe ser breve y bueno, y hay una frase puente acá, ¿no? Una frase puente que lo simbolizan, digamos, con una letra más. Entonces, hay que realizar una transición suave entre la respuesta que queremos dar y el mensaje, ¿no? Una transición suave hacia el mensaje que queremos transmitir. Ejemplo, por ejemplo, lo que quiero decir es que la verdadera cuestión de este asunto es, por encima de todo, debemos recordar que, o sea, esas son más o menos frases puente, ¿no? Son frases puente que se utilizan. Y el mensaje, obviamente, el mensaje tiene tres partes, ¿no? La declaración, que es una manifestación sintética del mensaje que deseamos transmitir. Y dos, el razonamiento. Es el discurso que más o menos apoya a la declaración, a la primera parte, ¿no? Y el tercero es el ejemplo, una ilustración práctica de lo que ya hemos dicho acá, ¿no? De la declaración y del razonamiento. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo ya a manera de terminar. Cuando le preguntan, ¿no? Por ejemplo, no sé, al vocero de la empresa, ¿no? O al de relaciones sociales, no sé, de la empresa. Podría ser que le pregunten, ¿cuál es el compromiso de su empresa con el medio ambiente? Dice. Entonces, ahí va dividiendo en tres partes lo que les decía, ¿no? La declaración, el razonamiento y el ejemplo. Entonces empieza diciendo, ¿no? Nuestra compañía considera que el respeto al medio ambiente es una obligación prioritaria. Ya está, es algo puntual, les digo, ¿no? Es algo breve. Esa es la declaración, ¿no? Entonces dice, este convencimiento, ¿no? Ya va un poco más a la parte de razonamiento. Este convencimiento lo llevamos a la práctica tanto en nuestras fábricas, aplicando las mejores tecnologías disponibles, como en el diseño de productos, su transporte y el apoyo a nuestros clientes para su manejo y eliminación de residuos. Nuestros procedimientos han sido oficialmente auditados y disponemos de todas las certificaciones ambientales. Ahí entre su razonamiento. Y los refuta con el ejemplo que decíamos, ¿no? Y cada año celebramos jornadas a puertas abiertas a las que asisten vecinos, estudiantes, autoridades, siguiendo una política de transparencia que nos permite mostrar públicamente lo avanzado en nuestros sistemas de gestión. O sea, más o menos esta debería ser la estructura de nuestras respuestas, ¿no? Según Alas Pomariño. Entonces tiene estos tres componentes en el mensaje, obviamente, ¿no? La declaración, el razonamiento y el ejemplo. Yo sé que algunas veces yo no les respondo de esa manera porque eso es abierto, ¿no? O sea, no es una pregunta cerrada la que hacen, o no es una pregunta la que hacen y la respuesta que les doy, ¿no? A veces no les puedo responder. Entonces, y bueno, ya para ir cerrando un poco, también en esto vamos a hablar un poco sobre la mentira, ¿no? Dice, todas las investigaciones realizadas demuestran que mentimos al menos una vez al día. Y hay otra investigación, ¿no? En la que dice, en una conversación normal, porque esto es parte de la comunicación, ¿no? La mentira es parte de la comunicación. Entonces, hay otra investigación que dice, en una conversación normal de dos personas durante 10 minutos, al menos una vez han mentido ellos. Dice, ¿no? En 10 minutos ya hemos mentido una vez. Entonces, y así, ¿no? La historia de la persuasión es tan antigua, ¿no? Como el hombre, en realidad. Lo mismo ocurre, digamos, con la mentira. Ahí en la imagen pueden ver, ¿no? Adán y Eva, digamos.
el ratoncito Pérez, digamos, ¿no? El tema de la víbora, ¿no? En la Adán y Eva, o la cigüeña, no sé. Entonces, son algunas, la historia también ha sido construida pues, a base de mentiras. Normalmente mentimos para caer bien, puede ser para agradar, para impresionar a los que nos rodean tal vez. Podemos mentir para tomar alguna ventaja, podemos mentir por protegernos o crear una buena imagen tal vez. Mentimos por inseguridad en algunos casos, por debilidad tal vez. Lo hacemos por cariño algunas veces, ¿no? Algunas veces por humanidad también, para esconder algo que hemos hecho tal vez, mal o bien. Bueno, mal, normalmente que hemos hecho mal, ¿no? O para engañar, manipular o aprovecharnos de los demás. Entonces, mentimos, ¿no? Ah, hay quienes mantienen que es imposible vivir sin mentir, digamos, ¿no? Que la mentira es necesaria, digamos, en un mundo difícil como el actual, ¿no? Una competencia jodida. Hay un libro del Dr. House que habla sobre eso, ¿no? Todos mienten, dice, ¿no? No hay nadie que no mienta. Entonces, pero la mentira es parte de nuestra vida diaria, es parte de cómo nosotros nos comunicamos día a día, ¿verdad? Y finalmente, vamos a ver para concluir ya la clase. Estamos a 21. Para concluir la clase, el tema de la comunicación no violenta, ¿ya? La comunicación no violenta, en la mayoría de la bibliografía lo van a encontrar como CNV. Rosenberg ha escrito un libro, también está en el material que les he dado, como, como la comunicación no violenta. Creo que el título sí es La comunicación no violenta, de Rosenberg. Entonces, es un modelo desarrollado, ¿no? Por este señor Marshall, creo que es Marshall, sí, Marshall Rosenberg, que busca que las personas se comuniquen entre sí y también que se comuniquen consigo mismas, ¿no? No solo con las otras personas, sino consigo mismas, con empatía y eficacia, ¿no? Y bueno, el principio clave, digamos, de la comunicación no violenta es la capacidad, digamos, de expresarse sin usar juicios, ¿no? Sin usar juicios. Y lo primero que toma en cuenta en la comunicación no violenta, podemos decir que es la observación, ¿no? Lo que ocurre realmente en una situación dada, lo que dicen o hacen los demás, ¿no? Y obviamente en esta parte de la observación deberíamos escucharlo, ¿no? Deberíamos escucharlo sin ningún juicio ni evaluación, ¿no? En un momento de comunicar es como, más o menos como, como un procedimiento, ¿no? La observación, luego viene el sentimiento, comprender cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Nos sentimos ofendidos, asustados, con lo que nos se ha dicho, obviamente, alegres, divertidos, excitados, etc. Bueno, también hay que identificar, digamos, las necesidades, ¿no? Y cuáles son nuestros deseos, metas genuinos. Guardar, digamos, una relación, ¿no? Entre lo que queremos. Entonces tendremos que buscar ese deseo, ¿no? Y también expresarlo de forma adecuada. Ver lo que nosotros necesitamos y expresarlo de forma adecuada. Y cuatro, hacer la petición, ¿no? Más o menos es el procedimiento, dirigida a tratar de conseguir principalmente la meta o el deseo de la necesidad, ¿no? Y bueno, en la comunicación violenta hay algunas técnicas, muy rapidito. Terminar con patrones de pensamiento. A veces pensamos que es así, pero no es así, ¿no? Entonces, hay pues patrones de pensamiento. Todos pensamos que deberíamos ser igual, no es así. Entonces, es una técnica, ¿no? Para la comunicación no violenta. Romper el efecto de experiencias pasadas. A veces pensamos que porque a él le ha pasado, a nosotros también nos va a pasar. O sea, el efecto de experiencia. En ese proyecto era así, ¿por qué no va a ser así? O sea, es otro proyecto, son otras personas, entonces es diferente, digamos, ¿no? Hay que romper el efecto de experiencias pasadas en la comunicación si queremos tener una comunicación no violenta. Es saber decir no y aceptar el no de la otra persona. También es una técnica, ¿no? Hay que saber cuándo decir no y aceptar el no de la otra persona. Y disolver los sentimientos de culpa, miedo y vergüenza, dice, ¿no? Para tener una comunicación más efectiva y no violenta, digamos. Utilizar el parafraseo constructivo, dice. Normalmente ahí lo que se hace es un poco manejar el tono de voz, ¿no? Manejar el tono de voz y mostrar
y mostrar atención a la otra persona, ¿ya? En el tema del parafraseo constructivo. Algunas veces están en una negociación y, por ejemplo, les comentan algo y, y hay formas de reducir, ¿no?, la tensión, porque pueden, no sé, pueden acusar a una persona por decir, el señor tantos me ha hecho esto, don Juan me ha hecho esto, digamos, ¿no? Es un maldito porque hace esto, digamos. Entonces, si vos le dices con que usted es un maldito porque ha hecho esto, o sea, lo estás aumentando más, ¿no? Entonces hay que utilizar técnicas de parafraseo para rebajar ese tono, digamos, ¿no? Ese es el parafraseo constructivo. Gestionar la aplicación de la pregunta, ¿no? Ver qué tipo de pregunta vamos a aplicar. Y finalmente creo que es ¿no? Buscar la mejor manera de comunicarnos. La mejor manera de comunicarnos es siempre, eso lo recomendaba, ¿no? Es a la altura, ¿ya? No estar encima de alguien. Cuando te comunicas con un niño, por ejemplo, no le vas a hablar así, como es chiti. Entonces, poco te agachas, incluso tienes que ponerte rodillas y hablarle, ¿no? A los ojos y mirarle a los ojos. Entonces, son técnicas para una comunicación no violenta, ¿no? Buscar la mejor manera de comunicarse, ¿ya? Y bueno, terminamos con eso, colegas, compañeros. Hay una actividad práctica que va a entrar en un foro que va a estar hasta la otra semana, como tienen tarea al domingo, hasta el domingo de la mañana. Yo creo que lo van a presentar. Y el domingo mismo voy a colocar esta tarea, pero va a ser para lunes o martes. No es mucho, es un resumen que les voy a poner en la plataforma. Y bueno, hay que formular 3 preguntas, ¿no? En base a los tipos de preguntas que les mostré, ¿ya? Y en el foro traten de repetir, no de repetir, digamos, ¿no?, las preguntas. Si uno ha preguntado tal cosa sobre lo que ha leído, no puede volver a preguntar lo mismo, ¿no? Entonces traten de buscarlas. Es que los que participen primerito seguramente van a tener más opciones de preguntar, digamos, ¿no? Las tres preguntas. Y los otros 3 ya van a ver, o sea, van a ver N preguntas sobre ese caso, pero no se van a considerar preguntas repetitivas. Así es que en ese foro van a ver las preguntas que han hecho sus compañeros y ustedes van a formular las 3 preguntitas, que son sencillas, no les va a tomar mucho tiempo. Entonces ese foro va a estar, yo creo, hasta el martes, miércoles. Por otro lado, para terminar esta clase, nos faltan 2 unidades. La unidad 5 que habla sobre la construcción de la paz y la unidad 6 sobre la legislación. Y, y bueno, son temas cortitos en realidad, son unidades cortitas, pero ¿habrá posibilidad de programarla el lunes o es que ya cerraron todo, no saben por ahí? Dije, disculpe, pero yo día lunes tengo otra clase, no podría el día lunes yo. Ya, voy a hablar con coordinación, entonces seguramente ellos ya tienen los días establecidos. Entonces, habría que ver, como les digo, el tema de la construcción de paz es más filosófico, digamos, en función a lo que hemos visto. Y la parte legal, que es un poco ver, ¿no? Cómo están conectadas cada una de estas herramientas, digamos, que tenemos. Entonces, pero nos estaría faltando esas 2 unidades que, como les digo, no son muchas, al final serán pues como una hora, digamos, de clase. Hice una consulta Sí, para formular las 3 preguntas. ¿Qué día va a colgar en el domingo. la página? ¿Domingo en la noche o el domingo en la mañana? Domingo en la A noche. partir de... Ya, Domingo en la noche a partir de las 10 va a estar. ya. Gracias. ¿Ya? Entonces, nos está faltando eso, colegas. Y voy a hablar con la coordinación para ver cómo podemos hacer ya el tema de las 2 últimas unidades, que no es mucho, como les dije. Y por otro lado, también tienen un trabajo final que presentar. Esa tampoco tiene fecha todavía, pero supongo que va a ser para concluir la otra semana. Entonces, eso se les va a estar comunicando por el grupo, yo creo. Ya entonces tenemos pendiente lo de este foro, ¿no? Lo de este foro. Tenemos pendiente lo de su tarea para el domingo en la mañana, hasta las 8, hemos dicho, ¿no? Y tenemos pendiente las unidades
5 y 6, que son una horita más o menos, una hora de clase, que lo vamos a coordinar con posgrado. Y tenemos pendiente el trabajo final. Que lo van a presentar la otra semana, yo creo que va a ser el otro fin de semana, trabajo final, que eso es individual. Este foro también es individual. Los otros dos son, creo, en grupo, individual. Y vamos a programar un examencito que va a estar en su plataforma igual, yo creo. Un examen de todo el contenido que hemos ido desarrollando. Ya un examen individual también. Examen individual. Entonces, es un test individual en realidad, ¿no? Entonces, eso nos estaría faltando, colegas jóvenes. Y con eso terminamos. Ingeniero. Una cosa más. Sí. Ingeniero. Perdón, ¿el Sí, trabajo final cuál es? El trabajo final está en creo que está en el foro. De todas maneras, en el enlace, el primer día que les he mandado, está ahí, en el enlace, está, ¿no? En las actividades prácticas. Ahí dice actividad práctica 1, actividad práctica 2, actividad 3, y la última está ahí también. Son 5 hojitas, ¿no? Y son 5 hojitas donde deberían más o menos armar ya el esqueleto de cómo podrían ir ustedes haciendo su trabajo al final de diplomado, ¿no? En este caso del módulo, pero que toma ciertos elementos, ¿no? Entonces, eso está explicado ahí en su material, ¿ya? Gracias. Ingeniero. Sí, Lilian. ¿Y el examen para cuándo estaría? La otra semana igual, no va a ser esta semana, porque como les dije, nos faltan las 5 y las 6, que no son mucho, obviamente, pero lo voy a coordinar con coordinación de posgrado, porque nos faltan esas 5 cosas ahorita, ¿no? El test final, el trabajo final individual, la clase de los módulos 5 y 6, su trabajo hasta el domingo de las 8, ¿no? Creo que eran de los MORC, y el foro. Con esas 5 cerramos, ¿no? Con esas 5 actividades. Yo sé que no nos ha dado el tiempo porque también, digamos, son muy poco, ¿no? Es muy poco el tiempo, las 5 clases. Y además de eso es un día para el otro, un día para el otro, y darles tarea un día para el otro. Y encima que ustedes trabajan, es complicado. Pero yo creo que la otra semana cerramos con todas esas actividades, que no son muchas, ¿no? El foro no es nada, el otro ya lo debió hacer, de los MORC, una horita de clase por ahí para completar. El test individual es más de selección múltiple, de complementación, que es sencillo. Donde más trabajo tal vez tendrían que tener es en el trabajo final nomás, ¿no? Que son 5 horitas. Eso sería, con eso cesaríamos, colegas jóvenes, pero voy a estar pendiente a los mensajes que tengan, pues yo les voy respondiendo. O al grupo igual. Con Marcela, yo creo que vamos a ver el tema de la clase esa ya. ¿Puede ser? Hola. Bueno, no hay nadie. Sí, está bien, Inge. Estamos Ya, atentos entonces. queden atentos, por favor, ya, para las clases. No es mucho, como les digo. Hay que concentrarse en terminar, pero esas 5 cosas son las que nos están faltando. Pero la vamos a completar, no son difíciles de completar. Tampoco les va a exigir tiempo, así como espero no afectarles en su tiempo, ¿no? Yo tengo mucho material, digamos, por lo menos en el área ambiental, forestal, que también me gustaría compartirles. Han debido ver, incluso hay algunas infografías que les puse nomás ahí en el material. Entonces, es mucho, pero espero que les haya servido también, ¿no? Entonces, quedan 5 pendientes.